así como vimos cómo agregar y eliminar tanto filas y columnas para mejorar nuestras composiciones dentro de las hojas de cálculo, es importante también que revisemos cómo cambiar las medidas de filas y columnas dentro de las hojas de cálculo. Hay tres distintas maneras para poder cambiar estas medidas y personalizarlas de acuerdo a nuestras preferencias. Primero tenemos autoajustar, que es una opción que te recomiendo ampliamente si es que no quieres trabajar mucho en lo que es la medida que vamos a utilizar dentro de las tablas. ¿Por qué? Porque autoajustar es una herramienta que nos permite leer el espacio máximo que ocupa un contenido dentro de una fila o una columna, y de esta manera va a automatizar las cajas para que se adapten a un diseño correcto. En la parte de arrastrar podemos, a través de un pequeño cursor que se nos muestra en las intersecciones de las filas o de las columnas, en la parte de los encabezados, podemos arrastrar de una manera un poco más personalizada lo que es el ancho y el alto de las filas y columnas. En el caso de las columnas se maneja el ancho y en la parte de las filas el alto. Y en la parte de medidas personalizadas es aún menos recomendable, ya que esta nos pide una medida en una unidad. Es decir, nos pregunta cuánto necesitamos que ocupe una medida para poder adaptarla al diseño. Así que en la escala te diría que las medidas personalizadas son las menos recomendables. Arrastrar está bien, aunque lo mejor sería utilizar la herramienta de autoajustar, y si no te queda como esperas y necesitas un poco más de margen, pues utilizar la opción de arrastrar. Vamos a ver cómo se ejecutan estas tres metodologías para cambiar el ancho y el alto de las columnas. En este caso ves que tenemos distintas medidas de este archivo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Ves que tenemos de la B a la L con datos. Y aquí dice en el encabezado de la tabla, ajusta las medidas del siguiente archivo. Si tú ya sabes trabajar estas herramientas, intenta pausar el video y ejecutar el ejercicio. En caso de que no puedas, vamos a realizarlo juntos. Ok, entonces vamos a comenzar a trabajar con el archivo. En caso de las medidas personalizadas, puedo seleccionar toda la tabla y puedo darle clic derecho y le doy ancho de columna. Porque vemos que en realidad las filas están bien, todas son del mismo tamaño. Entonces el problema radica en las columnas. Y me pide un ancho de columna. Si yo no sé muy bien cuánto mide cada una de las columnas de manera predeterminada, pues me va a resultar un poco difícil, inclusive si tengo datos disparejos, porque en este caso ve en la columna del 6 y el 7 me marca estos gatos numerales, no sé cómo les digan en tu país, pero sería como un pequeño hashtag o un gato numeral, y esto significa que Excel no puede mostrar los valores que hay acá porque hay un espacio pequeño para mostrar todos los valores. Por ejemplo, acá sería un 12 y como solo hay un espacio para mostrar únicamente un dígito, me muestra este gato numeral. Pero volviendo a la medida del ancho de columna, por ejemplo, puedo intentar con 20, le doy a aceptar y verás que todas se adaptan al 20, pero resulta demasiado extenso. Si es que yo quiero que se vea evidentemente en una sola pantalla, entonces le doy control Z y pues tendría que estarle tanteando cuánto necesito de ancho de columna. En este caso puedo ponerle 14, le doy a aceptar y vemos que está un poco más decente. Sin embargo, como te digo, hay ocasiones en las que va a haber medidas de distintos tamaños que no se van a poder automatizar debido a que los contenidos son distintos. En la cuestión de ajustar, veremos que, por ejemplo, en la columna B, que nos dice el número de tabla en la que estamos trabajando, me puedo posicionar en el encabezado de la B. Y aquí ves que me marca una flechita hacia abajo en color negro. Para poder utilizar el cursor, tenemos que irnos a una intersección con alguna de las otras columnas, como la B o como la C. Entonces, si queremos que la A se extienda y la B se reduzca, trabajamos a partir de ese cursor, y lo mismo con la C. Casi siempre suelo utilizar esta columna de las A como un pequeño margen a lo que es el contenido central, así que quiero modificar la C y quiero que la B sea un poquito más angosta. Voy a llevarlo hasta acá para que se pueda leer tabla de manera correcta y vemos que ahí está bien.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacemos un pequeño clic y luego arrastramos. Voy arrastrando acá y si te das cuenta me aparece una ficha descriptiva en la parte de arriba que nos dice la medida y el número de píxeles a los que corresponde. Entonces puedo ir trabajando de esta manera en caso de que tengamos sobre todo contenidos de distintos grosores. Y finalmente, para trabajar con autoajustar podemos ir por ejemplo a la misma columna B que tenemos los datos de la tabla. Para poder autoajustarla, ¿qué va a pasar? Cuando yo utilice esta herramienta de autoajustar, va a leer el contenido más extenso dentro de la columna y va a adaptar el contenido de acuerdo a lo más ancho. Veamos cómo se hace. Vamos a ir acá al mismo encabezado y buscamos este cursor. Este que tiene como una flechita a un costado y la otra al otro costado. Y lo que vamos a hacer es doble clic. Entonces hago doble clic y verás que la columna B se autoajusta de acuerdo a tabla. Como tabla es el contenido más extenso que hay dentro de la columna, va a tomar como referencia este dato y así va a poder posicionar los demás. Por ejemplo, con la fila del 6 y el 7, como te mencioné, hay unos cuantos errores, ya que en estas celdas no se está mostrando el contenido, ya que es un espacio muy pequeño para un contenido de cierto tamaño. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Vamos a ir, por ejemplo, a la letra H y acá lo que tenemos que hacer es seleccionar el cursor de la parte derecha. ¿Por qué? Porque si selecciono al costado de la G y la H, lo que va a pasar es que se va a autoajustar la de la G y no la de la H. Veamos, sí, aquí está la H y selecciono este cursor, hago doble clic, lo que se va a autoajustar es el 5 y no es lo que estamos buscando. Entonces, para regular la posición de la H y la I que están juntas, podemos seleccionar ambas y, por ejemplo, le doy acá en medio, le doy doble clic y verás que ambas columnas se posicionan de manera correcta. Y de la misma manera, si quiero hacer lo mismo con toda la tabla, podemos seleccionar todas y darle doble clic. Y vemos que se muestra una tabla mucho más comprimida. A lo mejor no es lo que yo quiero. De hecho, el encabezado ya ni siquiera se lee completo. ¿Qué puedo hacer acá? Bueno, a lo mejor sí quiero que esta columna quede así como está, pero las otras no. Entonces, ya que tenemos la medida de autoajustar que posiciona todos los elementos de la tabla de acuerdo a su contenido, cuando yo selecciono varias columnas y utilizo la herramienta de arrastrar, va a aumentar ese grosor a todas las columnas. Por ejemplo, acá en la L, es importante que tengamos ya seleccionado todo, nos posicionamos acá en la L y, por ejemplo, si yo arrastro, veamos que de posición original tiene 5.29 o 42 píxeles. Si le agrego, por ejemplo, hasta 6.14, que serían equivalente a 48 píxeles, verás que todos los elementos toman un poco más de espacio, por lo que la tabla se va a hacer un poco más ancha. Entonces suelto y verás que todos los elementos se posicionan de manera correcta. Ya con un poco más de espacio, que es lo que estamos buscando, ya se lee correctamente nuestro encabezado y la parte de la tabla se muestra de la manera en la que estamos buscando. Entonces esta es la manera en la que podemos modificar las dimensiones tanto de las filas como de las columnas. Acá, por ejemplo, lo que hice es modificar el ancho con arrastrar, ya que si por ejemplo le doy doble clic se ajusta a nuestro título. Sin embargo, yo lo que estoy buscando es darle mayor visibilidad a nuestro encabezado y también posicionarlo de manera correcta. Entonces, de esta manera podemos agregar o disminuir el espacio entre cada una de las celdas, trabajando desde las filas y las columnas.